Si sufrimiento es lo que la herida trabaja con un doliente, el proceso de duelo es lo que el doliente tiene que trabajar consigo mismo. ¿Por qué? Porque en la pastoral del duelo partimos de una idea muy sencillita. Una vez que llega el sufrimiento a nuestra vida, llana y sencillamente el sufrimiento soy yo. Vaya donde vaya, haga lo que haga, soy yo. El trabajo del duelo es un trabajo esencialmente sobre el doliente. Es misión de toda la Iglesia y, queridas amigas y amigos, aquí, en este punto, cuando hablamos de sufrimiento y duelo, en la pastoral queremos recordar que trabajamos con 5 notas esenciales del sufrimiento. Ha llegado el sufrimiento por cualquier causa, en este caso la muerte de un ser querido. ¿Cuáles son esas 5 notas con las que nosotros trabajamos? La primera, la intensidad del sufrimiento. Ha llegado el sufrimiento a nuestra vida, lo tenemos que reconocer como NNN. ¿Qué quiere decir eso? Normal, natural y necesario. Atención. Cuando llega el sufrimiento a nuestra vida, es normal, natural y necesario. ¿Qué implica eso? Una aceptación, porque lo que no se asume no se supera. Primero, reconocer la intensidad, no quitarle hierro al sufrimiento, darle la gravedad que se merece. Segundo, el sufrimiento se hace tiempo. El sufrimiento se hace tiempo. El sufrimiento puede venir en segundos, pero se va a poner en nuestra vida en el tiempo, se va a alargar en el tiempo. El sufrimiento se incardina en la persona en el tiempo, porque nosotros estamos en el tiempo. Tercero, el sufrimiento echa raíces. Esto es muy evidente. Si el sufrimiento echa raíces, las heridas del alma internas echan raíces, son como una balsa, empiezan a penetrar en todas las dimensiones de la persona. Echan raíces. Cuarta, el sufrimiento pasa factura, de día y de noche. Pasa factura, tiene intensidad, se alarga en el tiempo. Echa raíces. Ojo con esto de que echa raíces. Cuarto, nos pasa factura. Y quinto, ¿el sufrimiento es todo negativo? No. Tiene una nota muy importante. ¿Cuál es la quinta nota con la que hay que trabajar? Que el sufrimiento es una campana, es una alarma, es una sirena. Señora, señor, usted está en sufrimiento. Usted tiene que trabajarse usted mismo, porque el sufrimiento es usted. No está en las paredes, no está en la estratosfera, es usted. En la diapositiva, ustedes pueden ver que el sufrimiento cuando llega a nuestra vida nos hace 3 en 1. ¿Qué nos hace el sufrimiento? Nos provoca la herida. ¿Sí? Quedamos como personas heridas, heridos en todas las dimensiones y tenemos que sanar. Dicho de otra manera, cuando llega el sufrimiento a nuestra vida, el sufrimiento soy yo. Segundo, ¿qué soy? ¿Soy solo sufrimiento? ¿Soy solo sufrimiento? No, soy un ser sufriente en todas las dimensiones. Esto es muy importante, verme no solo como sufrimiento, sino como sufriente, porque me tengo que ver que no solo tengo que curarme, tengo que cuidarme. No solo tenemos que curar, sino cuidar. Pero ya sabemos que no solo soy sufrimiento, no solo soy un sufriente, que tengo que ser un sanador. Así que el trabajo de duelo tiene que tener estas 3 perspectivas. Es decir, soy sufriente, doliente y dueliente. Ha llegado el sufrimiento a nuestra vida, la Iglesia nos lo plantea así claramente. Ha llegado el sufrimiento a su vida, usted es doliente,
pero tiene que hacer un camino de duelar. Es un dueliente. Y por eso la Iglesia, en la pastoral del duelo, nos plantea esta situación. O yo domino al sufrimiento, o el sufrimiento me domina a mí. Adelante. Esta pastoral del duelo quiere encarar con todo realismo lo que significa una herida profunda. Y por eso, si reconocemos 5 notas al sufrimiento: intensidad, duración, que echa raíces, que pasa factura, pero que nos dice, señora, señor, encare su sufrimiento. ¿Qué nos dice también la pastoral del duelo? Que como Jesús tenemos que ser pacientes, pero no pasivos. Que en un trabajo de duelo tenemos que ser como Jesús. A ver, ¿Jesús buscó el sufrimiento? No. ¿Jesús negó el sufrimiento? No. ¿Jesús lo rechazó? No. ¿Jesús lo orilló? No. ¿Jesús lo postergó? No. ¿Qué hizo Jesús? Lo asumió, lo utilizó, lo integró, lo hizo útil, lo hizo humanizador, lo hizo redentor y lo hizo salvador. Es decir, se hizo protagonista de su trabajo de duelo. Recordemos el dilema en la pastoral del duelo común: o yo domino al sufrimiento o el sufrimiento me domina a mí. Por eso, esta pastoral del duelo afecta a todos los fieles, en todas las pastorales, en todos los arcos de la vida, porque mueren niños, jóvenes, adultos, viejos y viejas, en todas las edades. Adelante. Y si trabajamos reconociendo las 5 notas del sufrimiento, ahora el trabajo de duelo tiene 3 notas. ¿Cuáles son esas 3 notas? Muy elementales, lo que estoy diciendo es muy elemental. Primero, la pastoral del duelo, con todo su realismo, en primer lugar, llama las cosas por su nombre. ¿A qué me refiero? La Iglesia no usa eufemismos. La Iglesia no usa eufemismos. Por ejemplo, en la pérdida de un ser querido. ¿Cómo en la pérdida de un ser querido? ¿Cómo en la pérdida? Vamos a ver. Las personas son cosas. ¿Son cosas? ¿Son cosas? No. ¿Cómo voy a decir la pérdida? Segundo, ¿eran míos, de mi propiedad? No. Y ahora permítanme que acuda a la historia y que me vaya al año 1423. En el año 1423 hubo una grandísima peste, una pandemia, en la ciudad de Cuenca, en España. Y allí nos encontramos con un gran escritor, el Marqués de Villena, que está relacionado con el que después será un gran poeta, las coplas de Jorge Manrique a la muerte de su padre, ¿verdad? Pues bien, un tal Joan Fernández le escribe una carta pidiéndole ayuda, porque le dice que en esa peste ha muerto su padre, ha muerto su madre, ha muerto su esposa, ha muerto su hija, han muerto los sobrinos, se ha quedado solo. Fíjese cuántos murieron en esa peste. Y le dice, he perdido a muchos. Y lo primero que le responde el Marqués de Villena, en su escrito de consolación, es esto: Joan, ¿por qué dices que has perdido? Primero, considera esto. ¿Acaso son de tu propiedad? Segundo, ¿no sabes dónde están y con quién están? Por tanto, no digas perdidos. La Iglesia no emplea la palabra perdido porque mata la esperanza. Si yo digo,
la pérdida de mis seres queridos. Pues ya maté toda esperanza, ¿ya para qué vamos a hablar de esperanza? Si ya están perdidos, ¿no? Si es una cosa de perdidos, es un tema de la policía, que lo busquen. Pero la pastoral del duelo es cómo trabajar la muerte de los seres queridos. Bien, queridas amigas y amigos, la Iglesia no emplea eufemismos, que nos dejó, que nos abandonó. Pero la Iglesia es muy consciente en la pastoral del duelo de que vivimos en una cultura desacralizada en parte, desacralizada. Por tanto, que encara un duelo inmanente, no trascendente. ¿Qué quiere decir? Que la Iglesia diferencia muy bien un duelo inmanente y trascendente. ¿Cuál es un duelo inmanente? Bueno, que el muerto se murió y se murió, ¿no? Es decir, que el doliente sufrirá, llorará, pero el muerto se terminó. Es decir, no hay ninguna relación con un ser personal porque desapareció. No, la Iglesia cuando presenta la pastoral del duelo deja muy claro que su duelo es trascendente. ¿Qué quiere decir esto? Un duelo desde las dos orillas. El duelo se ve desde quien murió y desde el que queda vivo. Y nos recuerda que hay un tema que se llama amor de resurrección. La Iglesia en su pastoral del duelo considera cómo es la relación de los que quedan vivos con los que han muerto en Cristo, porque el amor es más fuerte que la muerte. Bien, la Iglesia finalmente sabe que hay una muerte desacralizada, sin trascendencia, pero ojo, la pastoral del duelo no es incauta y sabe que hoy día la muerte también es expropiada, es heteronomizada, profesionalizada, medicalizada, marginalizada, negada, exorcizada, tabuizada, desritualizada, descomunitarizada, deslutada. Queridas amigas y amigos, elaborar hoy el duelo es cómo la sociedad concibe sobre todo que la vida, la muerte y el destino. La pastoral del duelo es fundamental a la Iglesia. ¿Por qué? Porque plantea las grandes cuestiones vitales. ¿De dónde vengo? ¿Para qué estoy en el mundo? ¿Y qué va a ser después del ser querido que ha muerto y de mí mismo? Por eso es imprescindible la pastoral del duelo a la evangelización. Bien, y en esta diapositiva que estamos viendo, que cuando hablamos de una pastoral del duelo, queremos decir que el trabajo del duelo comienza ¿con qué? Con los patrones de elaboración de duelo de los abuelos y de los padres. Es decir, que hay un duelo patronal. Los niños tienen ya patrones positivos o negativos de cómo elaborar un duelo. Por ejemplo, en casa nunca se habla de la muerte, nunca se habla de los seres queridos que han muerto. Ese es un duelo patronal negativo. Existe un duelo natural. ¿Qué significa un duelo natural? Las hojas caen, los animales se mueren, están las estaciones. Hay un duelo psicoeducativo, es decir, que hay que psicoeducarse. Y después viene que hay un duelo preventivo. ¿Qué es un duelo preventivo? Donde las personas tienen que adquirir un botiquín de cómo afrontar las pérdidas, conflictos, choques y muerte de sus seres queridos. Es decir, que no podemos hacer ni ser analfabetos. Los padres no pueden crear hijos analfabetos, pero esta es una realidad. La Iglesia es consciente de eso. Por eso, la pastoral del duelo no puede faltar de la Iglesia, es intrínseca. Adelante.
Cuando hablamos también de pastoral del duelo, no estamos hablando, queridas amigas y amigos, de un grupo de dolientes que se reúnen en un local de la iglesia para hacer su proceso de sanación. No, 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 no. La pastoral del duelo no es de unos dolientes, es de toda la iglesia. Es responsabilidad de toda la iglesia. La iglesia tiene que acompañar a sus hijos en los momentos de mayor dificultad. Por tanto, es pastoral de toda la iglesia, es intrínseca. Es decir, no podemos ser auténticamente evangelizadores si no llevamos adelante una pastoral del duelo. Seríamos hasta inhumanos si alguien viene y dice, ¿y qué quieres que te diga? Pues llévalo tú a tu manera. No, eso es impensable en la iglesia. La iglesia tiene la responsabilidad de acompañar en los procesos de duelo en todos los momentos, como ahora vamos a ver que a través de los grupos de mutua ayuda, resurrección y de otras actividades. Adelante. La pastoral del duelo exige que un ministerio de salida, un hospital de campaña, es un servicio, es una pastoral que tiene que estar en la predicación, en la catequesis. No hay pastoral del duelo, queridas amigas y amigos, si no se habla de la muerte. No hay ninguna pastoral, no solo en la iglesia, sino en cualquier lugar, donde no se encare la realidad de la muerte, ¿verdad? Y se presente con naturalidad. En este punto, permítame decir que un hombre y una mujer no son plenamente hombres y mujeres hasta que no se confrontan con la muerte de un ser querido o de sí mismos. Si un hombre o una mujer no se confrontan con la muerte de los seres queridos o de sí mismos, son esclavos. Son esclavos, no son libres, son unos inmaduros. Por eso es muy importante que la pastoral del duelo recoja y quede claro que es sobre todo una reflexión en torno a la muerte. Adelante. ¿Y la muerte cómo? Atención, la muerte ¿cómo? Como educadora de la vida. Si no afrontamos, reflexionamos, si no meditamos, si no oramos, si no celebramos, repito, si no reflexionamos, escuchamos, vemos cómo elaboran los mayores la muerte de sus seres queridos, si no oramos, si no celebramos en torno a la muerte, somos unos analfabetos. Por eso, ¿cuál es la tendencia más fácil? Que haya especialistas en duelo que me digan lo que tengo que hacer. Eso, por favor, es infantilizar a la gente. Los protagonistas del proceso de duelo son los dolientes. Por eso, la muerte tiene que estar presente, insisto, como reflexión, reitero, meditación, escucha, tiene que entrar por los ojos. Yo mismo experimenté esta realidad porque soy el más pequeño de 9 hermanos y mi madre murió de cáncer cuando yo tenía 11 años. Yo vi como a una tía se le murieron 2 hijos y vi cómo procedió, cómo hizo, cómo lo encaró, cómo lo celebró. Es decir, patrones de conducta. Pero la muerte la tengo que abordar como maestra educadora de la vida. ¿Y educadora de qué? De la vida pasada, que la tengo que evaluar, de la vida presente y de la vida futura. Es decir, la muerte me pregunta, usted, ¿de dónde viene? ¿Para qué está en este mundo? ¿Qué va a ser de usted cuando se muera? La esencia fundamental del trabajo de duelo no es un puntito que hago aquí, allá, si lloro o no lloro, no.
el trabajo esencial el trabajo del duelo es encarar la realidad de la muerte con madurez. Adelante. Y la pastoral del duelo, que me recuerda que, bueno, que el duelo es un trabajo. Ya hemos dicho, en la iglesia no se puede admitir que haya una actitud dolorista. No puede admitir la iglesia una actitud de víctima, una actitud de delegación. ¿Por qué? Porque el trabajo del duelo es un camino arduo. ¿Para qué? Para llegar a la aceptación, al crecimiento, a la madurez y a la santidad. Es decir, el trabajo de duelo tiene que empezar, tiene que seguir y tiene que terminar. La pastoral del duelo reconoce que hay un camino, que hay una trayectoria, que hay una metodología. La pastoral del duelo no se improvisa. La pastoral del duelo se incardina en el tiempo. Y, insisto, debe tener ¿qué? Patrones, reflexiones, madurez, tiene que haber oración, tiene que haber conocimiento teológico, tiene que haber celebraciones, pero tiene que haber el compromiso de que o yo domino al sufrimiento o el sufrimiento me domina a mí. Adelante. Y la pastoral del duelo, ¿qué le dice a cada fiel? ¿Qué le dice a cada fiel? Mire, el sufrimiento es personal, pero no individual. Este punto, queridas amigas y amigos, es muy importante. ¿Por qué? Porque hay una grave tentación. ¿Cuál es? Pensar que el sufrimiento es individual, que el sufrimiento es mío. No. En la pastoral del duelo se me recuerda que antes de ser sufrimiento mío es sufrimiento de Dios. Ojo, que antes de ser sufrimiento mío es sufrimiento de Dios. Que mi sufrimiento es además sufrimiento ¿qué? Familiar, comunitario. Es un sufrimiento comunitario. La iglesia, cuando sabe que yo sufro y sufro mucho, ¿qué me dice? Tenga usted en cuenta que el que tiene más interés en que usted procese su sufrimiento es primero Dios. Es, por tanto, un sufrimiento y un duelo, un trabajo de duelo de religación. Bien, adelante. La iglesia sabe que tiene que acompañar a sus hijos en un proceso, insistimos, en un camino, con una metodología. Nadie sale de un trabajo de duelo si no entra. Y sabe que el sufrimiento, ya lo hemos dicho, intenso, es doloroso, rompe el corazón, adelante. La iglesia sabe muy bien que aún con fe, el sufrimiento nos destroza en nuestra mente, adelante, nos desquicia, nos desorienta. La iglesia sabe muy bien que aún con fe, decir a Dios es muy duro, que entregar a un ser querido es muy duro. La iglesia sabe muy bien que cuando viene un golpe fuerte, como la muerte de un ser querido, de un niño, de un hijo, etcétera, etcétera, la fe se puede tambalear y que en vez de contar, incluso descuenta, y que si no hay una experiencia fuerte de fe, los fieles se van a sentir probados, castigados, abandonados. Va a haber un desquiciamiento mental. Adelante. La iglesia también sabe con realismo, insisto, que la fe puede contar, no contar para nada y descontar. Es decir, que pueden quedar fieles hasta heridos, resentidos, amargados, defraudados de Dios, un auténtico sufrimiento espiritual. Adelante. Por tanto, la iglesia sabe que todo sufrimiento implica un trabajo de duelo ineludible. No es cristiano evadir el trabajo de duelo. No
es cristiano estar en un trabajo de duelo permanente. No es cristiano enamorar con el sufrimiento. No es cristiano hacer del sufrimiento un estilo de vida. No es cristiano dejar a los hermanos que sufren solos en este proceso. Adelante. Por eso la pastoral del duelo trabaja por este orden, multidimensionalmente, en todas y cada una. Empieza trabajando la primera, la dimensión corporal, la dimensión física, la dimensión corporal. ¿Por qué? Porque el sufrimiento se psicosomatiza, afecta a la corporidad. El sufrimiento pesa, aplasta, ¿verdad? Segundo, el sufrimiento hay que trabajarlo en la dimensión emocional, con los 4 sentimientos básicos: alegría, tristeza, miedo y bronca. Pero la Iglesia sabe que la dimensión emocional tiene algo que se llama constructo, que es el amor y el apego. El amor y el apego. Está la fe, está la entrega, está la fe en la resurrección, pero cuesta decir un adiós, cuesta el desapego. Por tanto, la Iglesia, atención, queridas amigas y amigos, no espiritualiza el sufrimiento. No. Evita una tentación que es psicologizar el sufrimiento, y la otra, ¿cuál es? Aislar el sufrimiento, y la otra, ¿qué es? Espiritualizarlo. No. El sufrimiento hay que trabajarlo desde la dimensión emocional con todo su tiempo, su dedicación. En la mente. Recuerden lo que hemos dicho, el trabajo de duelo tiene que trabajar las causas, el tiempo y el sufriente. Solo se transforma el sufrimiento si se trabajan las causas en el tiempo y se trabaja el sufriente. Solo se transforma el sufrimiento cuando se transforma el sufriente. Permítame recordar que en la pastoral del duelo tenemos una imagen que dice que todo trabajo de duelo se tiene que hacer con 3 corazones en uno. ¿Cuál es el primer corazón? Para recordar el pasado, lo mejor. Pero necesitamos un segundo corazón en el trabajo de duelo. Y esto lleva su tiempo. ¿Cuál es? Un corazón para vivir el presente y llorar la muerte de un ser querido, porque el llanto es fortaleza y permite el desahogo y la clarificación. Las lágrimas limpian el proceso del sufrimiento hacia las otras dimensiones. Pero necesitamos un tercer corazón. ¿Cuál es? Un corazón en el futuro, para no morirse con los muertos, para vivir un proyecto de felicidad y de paz, para entregarlo a nuestros seres queridos a Dios, para sentirlos felices y plenos en Dios. Adelante, la cuarta dimensión que trabaja la Iglesia es esta: la fuerza de los vínculos. ¿Qué es lo más terapéutico que hay en toda la vida? Los vínculos. ¿Cuál es el mejor remedio para el hombre? El hombre. Los vínculos son terapéuticos por sí mismos. Y aquí nosotros los sintetizamos en 3 palabras: comunidad, comunicación y comunión. ¿Qué quiere decir esto? Que al sufrimiento hay que vincularlo, no aislarse. Vínculos, salir. El sufrimiento nos hace autistas, egolátricos, ensimismados. Segundo, comunicación. Hablar y escuchar, no solo desahogarme, escuchar. Cuando sufrimos tenemos que aprender a escuchar. Y tercero, no solo recibir, ay, porque yo sufro, porque yo. Hay que recibir y hay que dar. Es decir, que la Iglesia sabe que el trabajo de duelo es un esfuerzo, es una dedicación, es una metodología. La Iglesia en la pastoral del duelo sabe que lo más fácil que es cruzarse de brazos, hacerse la víctima, o que pensar que los demás me tienen que sanar sin mí. La cuarta dimensión fundamental del trabajo de duelo es la dimensión valórica. Pero aquí no solo está la dimensión ética, que yo reflexiono sobre la dimensión ética, no.
Aquí, adelante, necesitamos los valores. ¿Qué quiere decir los valores? Que me tengo que aferrar a la longanimidad, a la fortaleza. Aquí está la fe, la esperanza. Aquí está la lucha interior, el no achicarme, el asumir con coraje. Algo muy importante, el trabajo de duelo. No le podemos quitar el protagonismo al sufriente, ¿verdad? ¿Y cuál es la sexta dimensión en la que tenemos que trabajar? Es la dimensión de religación. La dimensión espiritual religiosa. Recuerden que la palabra religión viene de religare. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí que afrontamos un duelo en fondo y en forma, ha muerto el ser querido. ¿Qué es la muerte para él? ¿Dónde va mi ser querido? ¿Dónde está? ¿Con quién está? Segundo, ¿qué significa para mí? ¿Cómo me relaciono? ¿La muerte rompe el amor? No. Es un amor de ida y de vuelta. Es un amor desde las dos orillas. Es un amor que ama y un amor que se siente amado. Es un duelo trascendente. Adelante. Bueno, y para ir ya concluyendo, recuerden, la pastoral del duelo trabaja desde estos 3 puntos. Soy sufrimiento, soy sufriente y soy sanador. Soy herida, soy un herido en las 6 dimensiones, pero soy mi sanador. Soy doliente, soy dueliente y soy sanador. Me duelo y me duelo. Es decir, que el trabajo de duelo en la pastoral de la Iglesia es una terna: sufrimiento, duelo y sanación. Adelante. ¿Cuáles son los recursos que me recuerda entonces la pastoral, adelante, de la Iglesia? Que en todo trabajo de duelo tengo que trabajar 3 tipos de recursos. Los recursos internos. Los recursos internos. Tengo que sacar fuerzas de flaqueza en las 6 dimensiones. Pero si estoy herido en las 6 dimensiones, sí, las dimensiones están heridas, pero las dimensiones tienen ese potencial terapéutico. ¿Cómo fue Jesús? Jesús fue herido, pero fue sano, saludable, sanador, adelante, saneador y salvador. Entonces, los recursos internos. Nadie cierra un trabajo de duelo si no trabaja los recursos internos. Por eso, ustedes saben, queridas amigas, que después de un gran sufrimiento, con un trabajo de duelo nadie es igual, para mejor o para peor. Depende del trabajo de duelo que haya hecho sobre sí mismo, sobre el tiempo y sobre las causas. ¿Cuáles son los otros recursos que la pastoral del duelo le recuerda a un doliente? Usted tiene todos los recursos comunitarios. No se encierre, no se aísle, pida ayuda. Los recursos comunitarios, somos comunidad. ¿Cuál es el tercer recurso? Es el recurso divino, la gracia. Usted no está solo, usted está mano a mano con Dios. Adelante. Todo esto lo tenemos, adelante, 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 con Jesús, que se nos presenta como un modelo, como un estímulo. Y si nos podemos fijar, por favor, en estas diapositivas, ¿qué es lo que la pastoral del duelo le recuerda a los dolientes? Mire, Jesús no buscó el sufrimiento. Segundo, Jesús aceptó el sufrimiento para trabajarlo. Lo que no se asume, no se supera. Y llamar a las cosas por su nombre. Mi ser querido se ha muerto. No se ha ido, no lo he perdido porque no era mío, se ha muerto. Aceptar la realidad. Fíjese que la Iglesia, ¿qué hace? Hace un velatorio. ¿Y para qué tiene? Porque acompaña al muerto horas enteras, para que se vea la muerte por los sentidos, que se toque al muerto. Es muy importante tocar al muerto. Es muy importante, miren la expresión, llevar al muerto al hombro. Es importante oler al muerto.
Es importante sentir la frialdad del muerto. Es importante sentirlo, tocarlo por todos los sentidos para aceptar la realidad de la muerte. Jesús, ¿qué hizo del sufrimiento? Crecimiento. Lo redimió. Hizo una Pascua. Se hizo protagonista. Adelante. Muy bien. Y adelante. ¿Nos podemos abandonar en el sufrimiento? No. ¿Podemos abandonar a los demás? Estas son las tentaciones que la pastoral del duelo le dice a cada creyente. ¿Usted quiere hacer un camino de sanación? Por favor, no. No se abandone. Segundo, no abandone a los demás. No se sienta abandonado por su comunidad, por su familia. Ni abandone ni se sienta abandonado. Y no se aísle y después diga, ay, qué solo que estoy. No, déjese ayudar. Abandónese en los demás. Abandónese en el Padre. Porque ese abandono es una entrega terapéutica. Adelante. Bien, y todo esto está iluminado, ya lo hemos dicho, por un duelo que no se improvisa, que tiene que ser ya un duelo familiarizado, educado, anticipado, etcétera, etcétera. Adelante. Bien, y la Iglesia desarrolla esta pastoral del duelo, adelante, desde la resurrección de Cristo como meta, pero también como impulso, pero con una metodología, que es que, en concreto, una aceptación de la realidad, una muerte reflexionada, orada, celebrada. Adelante. Pero tiene también otras modalidades, que es esta, la escucha en duelo. Es muy importante que en la Iglesia todo fiel se sienta escuchado. Porque lo primero que necesita la pena es ser desahogada y ser escuchada, ¿verdad? ¿Y esto qué? ¿Por qué la escucha en duelo? Atención, no solo para que el doliente sea escuchado, sino para también decirle, incluso educarle, a que él se tiene que escuchar en su sufrimiento y escuchar a los demás. Por favor, no confundamos la escucha en duelo como que el doliente habla y habla y habla. No, el doliente también se tiene que escuchar y tiene que escuchar a los demás. Y la otra modalidad que venimos desarrollando ya desde hace muchos años, una treintena de años adelante, es los grupos de mutua ayuda en duelo. Los grupos de mutua ayuda en duelo resurrección. Adelante, todas las semanas, adelante, 2 horas durante un año. Todas las semanas, 2 horas durante un año. Con una metodología, hay una guía, 28 encuentros. ¿Y quién coordina estos grupos? Los coordinadores, ¿quiénes son? Personas que tienen estos requisitos. Primero, que hayan pasado por un sufrimiento intenso. Segundo, que lo hayan elaborado, es decir, que tengan el botiquín del duelo. Y tercero, que se capaciten para coordinar a otros. Experiencia, no me hablan de memoria ni de libros. Segundo, ellos han hecho un trabajo en el grupo durante todo un año con la dinámica de la mutua ayuda, dar y recibir. Y tercero, capacitados para liderar un grupo. En formación permanente, 2 horas todas las semanas. Los grupos de mutua ayuda, ¿qué le dice a los dolientes? Esto es un año y tiene un fin. El trabajo de duelo tiene un fin. Usted se tiene que ir con su herida cicatrizada, con añoranzas, con tristezas, pero con una herida cicatrizada. O usted domina el sufrimiento me domina a mí. Bien, adelante. Y ya termino, la pastoral del duelo tiene muchos libros. Por ejemplo, este pequeñito, Resurrección, este es el manual de todos los que asisten a los grupos de mutua ayuda. Estos libros han sido escritos, la mayoría, por ejemplo, Renacer en el duelo, con un matrimonio que se ahogó la niña en su piscina, en su pileta.
Sanar la muerte del ser querido es el proceso que tenemos durante un año, escrito con una madre que murió el hijo de un año. Adelante. Sufrimiento, duelo y sanación son 700 aforismos recogidos con la experiencia de 30 años. Por ejemplo, nosotros insistimos, quiero decir solamente dos. Uno ya lo hemos dicho, o yo domino al sufrimiento o el sufrimiento me domina a mí. Y el otro, que decimos mucho, ¿cuál es? Sufrir sanamente para dejar de sufrir. Nadie sale del sufrimiento sin sufrir, pero ojo, hay un sufrimiento útil, un sufrimiento sano, un sufrimiento con sentido. Adelante. Este es un libro muy interesante escrito con un muchacho que intentó el suicidio. Quiso colgarse desde un ventilador y gracias a Dios el ventilador cedió. Y al final escribió el libro conmigo y porque trabajamos con los teléfonos de la esperanza de prevención del suicidio y de atención a los familiares de los suicidados. Tenemos otro libro, Los duelos de Jesús y de María, porque no podemos olvidar que el mismo Hijo de Dios pasó por todo esto. Duelo para la Esperanza es un libro escrito con 28 padres y madres que pasaron por la muerte de los hijos y nos escriben su proceso con enseñanzas y nos dicen los errores y aspectos positivos que hicieron en su trabajo de duelo. La pastoral del duelo es el tema que estamos tratando, un libro muy interesante, además con el duelo en la historia, en la patrística, etcétera, etcétera. Adelante. Y tenemos el duelo por la muerte del hijo. Este es un libro escrito también con esta experiencia de un año en resurrección, escrito por un matrimonio que murió el hijo de leucemia con 17 años. El duelo por los nietos le damos mucha importancia. Escrito por tres abuelos, abuelas, y por un abuelo que escribió sobre su duelo hace 1850 años. Cornelio Frontón, que tuvo 6 hijas, murieron 5 hijas, nunca conoció 2 hijas, y escribió al emperador Marco Aurelio sobre su duelo por la muerte de su nieto. Estamos hablando, fíjese, de Cornelio Frontón. El duelo de los hermanos es la muerte de mi propio sobrino. Murió con 29 años, muerte súbita, cuando trabajaba en un centro de salud y lo escribió su propio hermano. Murió mi sobrino y a los 2 años murió su padre de un tumor cerebral. Los sufrimientos no elaborados pasan el duelo. Si curas la herida de tu hermano es un escrito de 13 coordinadores de resurrección, ¿no? Algunos pasaron por la muerte de un hijo suicidado, otros asesinados, otros con varios hijos. Cómo ellos elaboraron su sufrimiento, cómo trabajaron su proceso de duelo y por qué coordinan. Adelante. Muy bien, aquí tenemos el duelo por la muerte de los padres, escrito por 6 huérfanos y 6 huérfanas de distintas edades. El duelo por la viudez, que es el duelo más extendido, escrito también por 7 viudos y 7 viudas. Muy bien, y yo termino ya mi exposición porque ahora quiero dar paso a Mario Irigoy, que nos va a presentar la plataforma digital. La pastoral del duelo, no solo tenemos los libros, que tenemos muchos libros y escritos, como ven, con los dolientes y duelientes y sanadores. Nosotros hace 30 años que venimos trabajando esto en televisión y en radio, muchísimos programas de radio desde 30 años, pero tenemos toda una plataforma digital. Así que gracias y le doy la posta a Mario Irigoy. Muchas gracias, Padre Mateo. Buenas tardes a todas las personas que están en este congreso y muchas gracias por esta invitación. Antes que nada, me quiero presentar. Mi nombre es Mario Irigoy. Hace unos 23 años yo era voluntario del Hospice San Camilo de mi comunidad parroquial en San Pedro y San Pablo. Y también daba la casualidad que era ministro extraordinario de la Eucaristía.
En aquel momento el padre Juan Picón Tempomi, que era el párroco, nos invitó a poder escuchar a mamás y papás que sufrían por la muerte de un ser querido. Nunca había asistido a este tipo de grupos y al poder escucharlos, sin duda me sentí muy conmovido, pero también con muchas ganas de poder escuchar y acompañar. Me daba cuenta que no quedaba solamente con la buena actitud de poder acompañar, sino que tenía que formarme. No tiene idea la cantidad de libros que me compré del padre Mateo y otros libros, como de Arnaldo Pangrassi, José Carlos Bermejo, pudiendo llevar mucho material. Pero no me alcanzó solamente con la actitud y la formación, sino me di cuenta que a medida que pasaban los encuentros y al principio iba como escucha, yo sentía que tenía mis propios duelos. Mi papá murió cuando yo solamente tenía 15 años. Yo soy el hermano mayor de 4 hermanos varones y en aquella época no había mucho tiempo para elaborar el duelo. Teníamos que salir a trabajar. Así que muchos sentimientos que yo tenía por la muerte de mi papá quedaron como taponadas. El grupo me ayudó a poder, primero de todo, sacarlos de esa mochila y poder elaborarlos y sanarlos. Al cabo de un tiempo, yo soy papá de 3 hijos y quisimos tener más hijos. Bueno, sufrimos 3 duelos perinatales, no llegaron a término y sin duda fueron tiempos de mucha desilusión y mucho dolor. Pero al mismo tiempo participábamos del grupo Resurrección y podíamos echar mano de esos recursos, por eso que el padre Mateo subraya que es un grupo de mutua ayuda, pudimos echar mano a esos recursos para llevarlos a nuestro propio botiquín de cuidados emocionales. Así que más o menos hoy por hoy coordino el grupo que está en mi parroquia ahora en Huerto de los Olivos, también en Olivos, y lo que les comentaba en segundo término, mucho de lo que conseguí de formación, pude aprovechar un plus, el plus de poder filmar al principio, hace unos 15 años atrás, con el padre Mateo, una charla justamente en mi comunidad, y a partir de hoy queremos darles a todos ustedes, desde la Pastoral del Duelo, un montón de recursos que aprovechando las redes sociales pudimos utilizar esta herramienta para que la puedan usar cualquiera de ustedes, incluso a través del celular. Se las voy a compartir a partir de este momento. Lo que primero quiero contarles es la página web del padre Mateo Bautista, pastoralduelo.org. Simplemente se las voy a anunciar. Ahí en esta página van a poder encontrar temas sobre el duelo en el COVID muy recientemente, el proceso del duelo, la parte de los textos, el credo, todo, muchísimo material a disposición de todos ustedes. Pero algo que quiero subrayar justamente ahí son los grupos de mutua ayuda Resurrección. Los que primero van a ver en forma inicial son los que están en Argentina, pero van a ver que están en varios países. Lo más importante a destacar de esto es que están siendo coordinados todos ellos por hermanos que han sufrido la muerte de un ser querido, que lo han podido elaborar, que se han podido formar y hoy por hoy coordinan a otro grupo de sufrientes. Esto, al cabo de muchísimos años, ha ido multiplicándose. Fíjense que ya llegamos hasta ahí mismo, hasta donde están ustedes, en México. Entonces, el sitio es pastoralduelo.org. Un segundo recurso que quiero compartirles es el Facebook de Pastoral Duelo Resurrección. Todos conocemos esta red social y justamente la aprovechamos para al principio llevar muchísimo material escrito y audiovisual a disposición de todos. Pero nos dimos cuenta que a través o del me gusta o de los comentarios o para otras personas reflexionan y muchos otros para ayudar, porque algunos querían poder ayudar o colaborar y otros pidiendo ayuda. Entonces,
el Facebook, en este caso, se convirtió en un puente, en un medio de conexión entre los grupos y las personas que estaban sufriendo la muerte de un ser querido. Ahí tienen para tomar nota en el Facebook Pastoral Duelo Resurrección, que lo tienen a mano cualquiera de ustedes. Un tercer vínculo que fue por el que iniciamos todos es en YouTube. Tenemos un Camino del Duelo en forma de canal, un canal de videos. Actualmente creo que hay más de 520 videos y justamente está el padre Mateo Bautista con el que iniciamos estos videos de 3 minutos a 5 o 6 minutos sobre temas muy específicos, todos ellos referidos al duelo, También participa estos oradores que han estado en este congreso, como el padre Arnaldo Pangrassi, el doctor José Carlos Bermejo, la doctora Consuelo Santamaría. Todos ellos generosamente nos han dado su tiempo y su sabiduría y su experiencia a disposición de todos ustedes. Y otra gran ventaja que tiene esto es que si un video de los que veo a mí me sirve, aprovechando los links que tienen los teléfonos, pueden compartirlo con cualquier persona del mundo en instantes, en segundos. Y eso está bueno poder también de alguna manera, mira, esto te puede ayudar, esto te puede servir. Entonces contamos la página web, el Facebook, el canal de videos en YouTube y otro recurso, pero es una red social mucho más utilizada por los jóvenes, es la red Instagram. Ahí está justamente todo este material del cual hablé antes en YouTube. También lo tienen a través de esta red social. Yo no la frecuento mucho, pero los jóvenes sí. Bueno, sin duda, aprovechamos esto para poder también volcar todo este material en esta red social. Y ya estoy llegando al final. Quiero compartirles otra red que pudimos aprovechar en tiempos de pandemia. El año pasado juntamos todo el material, gran parte del material que teníamos en videos, los pasamos a archivos de audio. Para aquellos que no conocen, el podcast son archivos de audio para seguir una reflexión o un programa. Bueno, nosotros volcamos esos videos en archivos de audio y lo van a poder conseguir a través de todos los reproductores que hay hoy de podcast. Acá yo cité algunos de ellos para los que conocen: Spotify, eBooks, el de Apple e incluso el de Google, ¿sí? Ahí van a poder aprovechar estos podcasts, que lo bueno que tienen estos archivos de audio, que uno no está mirando una imagen, es otra forma de poder reflexionar uno con pensamientos que trae el propio Mateo, el propio padre Arnaldo y el doctor José Carlos, que, insisto, una vez más, aunque ellos lo saben, les agradecemos profundamente. Hasta acá llega mi exposición y ahora paso a la otra persona que va a hablar. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Mario. Esta es la plataforma digital de la pastoral del duelo de la Iglesia. Y ahora le damos la palabra a Susana Pires, es coordinadora del grupo Resurrección. Sin más preámbulos, gracias, Susana, por tu servicio de coordinación ya desde hace varios años y la escuchamos. Adelante.